interna, de trámites internos. Por ejemplo, ayer salió el procurador, ahora se está hablando de un comunicado, ¿no?, del presidente. Sí, falta más información. Por el tema de las agencias, presidente, no se haya informado estas diferencias que se han tenido con las propias agencias, con la DEA, es que ni siquiera se sabe si fue la DEA o fue otra agencia. Por eso, hay dos. Entonces, hay que esperarnos. El caso de que haya respeto diplomático, ¿no, presidente? Es decir, usted ha logrado con su gestión que haya un respeto fraterno diplomático de México a Estados Unidos y viceversa. Obviamente que esto viene, pues, de alguna manera a tener buenos resultados como la seguridad de los migrantes que trabajan en Estados Unidos y ese tipo de acciones que quizás los conservadores pues puedan manejarlo con otro fondo, ¿no? Pero el caso es de que ya hay una buena comunicación, hay respeto diplomático, usted ha logrado sentar las bases para que México sea respetado en todo el mundo. Sí, y estoy seguro que van a informarnos completo. Estoy seguro que van a informarnos completo y ya vamos a poder también conocer bien las cosas. Las especulaciones, esas no las vamos a poder detener, porque estamos hablando, ¿no?, de cómo los medios de información en México y en el mundo, con excepciones honrosas, se dedican a hacer conjeturas, hasta los expertos, entre comillas. Entonces, vamos a esperar la información. Ustedes, y yo creo que los mexicanos saben bien, la mayoría de los mexicanos, que nosotros no mentimos y no ocultamos información, porque nosotros solamente tenemos como amo al pueblo de México, no somos títeres de ningún grupo económico, político, ni de México ni del extranjero. Entonces, la verdad, siempre la verdad, sin ocultar absolutamente nada. Y sí es importante, fíjense la entrevista, búsquenla, de don Julio a Ismael Zambada. Ahí me enteré yo más de Ismael Zambada, porque buscaron a don Julio porque lo quería conocer. Ismael Zambada le llamaba la atención a Ismael le llamaba la atención don Julio, lo quería conocer, pues era un personaje. Hay una versión no comprobada de que, ¿cómo se llamaba el colombiano famoso? Pablo Escobar quería pues secuestrar al Gabo, a Gabriel García Márquez, para tenerlo ahí y pedirle que escribiera algo sobre él. Entonces, cuando se iba a llevar a cabo esta entrevista, pues don Julio no le iba a dejar pasar. En su momento hubieron cuestionamientos
A ver si conseguimos por ahí la portada del proceso. Sí, entonces él va a mi casa, éramos muy amigos, muy amigos, y me va a informar. Yo no era autoridad, yo era dirigente de la oposición, pero éramos muy amigos y me tenía confianza y quería que yo supiera que iba a ir, que yo estuviese enterado por cualquier situación. Entonces, ya fue y luego hablamos de regreso y fue muy interesante. Pero ya el hecho de que se haya dado la entrevista, hay una anécdota de que creo que traía sombrero Ismael y le dijo don Julio, ¿cómo va usted a salir con sombrero y yo sin nada? Y ahí pidió la gorra para que. Pues sí, pero lo van a usar en todo sentido, pero depende, ¿no?, también de lo que puedan argumentar, porque ya ni en México ni en Estados Unidos hay ciudadanos que acepten falsedades. Y si dicen algo que no corresponde a la realidad, pero si lo dice una autoridad, no Anabel Hernández, porque ¿cómo se llama? Anabel Hernández, pues o muchos otros, pero si lo dice el fiscal, el secretario de Estado, el secretario de Justicia, la Casa Blanca, pues entonces sí tenemos que responder. ¿Haya traicionado su confianza? No, es muy buena la relación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos, como la tuvimos en su momento también con el presidente Trump. ¿No es conveniente que visite al presidente Biden? No, que vamos a esperarnos a que se informe, nos van a informar y yo les voy a informar a ustedes. ¿Biden o con el embajador? No, con el embajador ayer me dejó el recado de que estaba pues pendiente si requeríamos algo, pero no. Ya había hablado con don Rosa Isela, están siendo forzadas a apoyar a un grupo u a otro. Entonces, estamos trabajando. Aquí he hecho yo un llamado para que no se participe, que no se conviertan en base social de estos grupos de la delincuencia. Y vamos avanzando. Bien, presidente. Ahora, muy distinto, nada más que ya se olvidó, cuando la guerra de Calderón, tú estabas joven, ¿no?, cuando eso, pero entonces salían, ¿no?, miles de los estados del norte. Haz un reportaje ahora
sobre cómo vivieron los de Nuevo León, los de Tamaulipas, los de Coahuila, ¿sí? Esa situación de violencia, de Chihuahua, cómo se tenían que ir de México por la violencia desatada. Esto no es lo mismo. Lo que pasa que en ese entonces nunca lo voy a dejar de decir. Bueno, ya en 2 meses. Pero mientras esté aquí voy a estar recordando, porque como se padece de amnesia, voy a estar recordando y recordando y recordando que en 2011, cuando estaba la guerra contra el narco, cuando sí había, porque me preguntaron, una especie de narcoestado o narcogobierno, cuando el secretario de Seguridad Pública era García Luna, no Rosa Isela, porque sí hay un poco de diferencia, ¿verdad? Cuando era García Luna, 2011, Calderón reunió a los dueños de los medios de información y a los periodistas más famosos para que no hablaran de violencia. Y era cuando más enfrentamientos había. Y era cuando estaba en su apogeo el dominio de García Luna. ¿Por qué no pones la foto donde cuando se reunieron con Calderón para no hablar, el pacto del silencio? Porque eso es lo bueno de estos momentos, ¿no? Que hay réplica. Antes nada más eran los periódicos oficiales o oficiosos y la radio y la televisión, y ahora no. Miren quiénes estuvieron en el pacto del silencio cuando no hablaban. Estaba yo leyendo por ahí que en este tiempo, quién sabe si sea cierto, ya habían detenido a, ¿cómo se llama?, a Ismael Zambada, y lo habían dejado en libertad. Por ahí leí, a lo mejor no es cierto, por dinero. Pero miren, todos los que todavía están en activo están en lo mismo, en contra de nosotros y a favor del régimen de corrupción. Pero no pierdo la esperanza de que cambien, porque hasta las piedras cambian de modo de parecer. En una de esas, ¿no?, ofrecen disculpas o dicen, reconozco que actuaba yo de manera tendenciosa o escribía por dinero, por solicitud, por pedido, por, ¿cómo le llaman cuando no solo el periodista sino el escritor? Sí, por consigna, pero tiene un nombre, porque hay, es hasta legítimo. Los compositores
a veces para... No, ese es cuando repiten. No. Cuando se escribe, cuando le piden a uno algo. No. Se llama, ahorita vamos a... Tiene un nombre que se usa mucho en el medio periodístico. Por ejemplo, hay un escritor famoso, ¿sí?, hablando, por ejemplo, de García Márquez o de otros grandes escritores, de repente, para sobrevivir en aquellos tiempos, ¿sí?, mientras escribían sus grandes novelas, participaban haciendo comerciales, mejor, mejora, mejoral. Esto me lo platicaba mucho mi amiga Chaneca, que se dedicaba a eso y que tenía con Mutis y tenía con el Gabo y con todos ellos muy buena relación, y ella creó muchísimas cosas. Y músicos. A ver, hago una canción que va a tener mucho éxito, ¿no?, comercialmente, pero yo quiero hacer una canción para mí, o sea, de lo que siento. Por encargo. Ya, eso es. Por encargo, eso es. Pero es interesante. O sea, pero es hasta legítimo. O sea, a ver, hay quienes se dedican a eso. A ver, voy a escribir por encargo esto, ¿sí? Lo hacen. Entonces el periodista puede decir, por encargo, durante mucho tiempo hice cosas, ¿no?, que ahora me arrepiento. Ya no voy a seguir escribiendo por encargo. Hay dos cosas, así, para que la gente lo pueda comprender mejor. La lamentable desaparición de los jóvenes, que dicho sea de paso es lo que más nos importa encontrarlos. O sea, lo que más nos importa de todo es saber dónde están. Porque hay en la cárcel más de 100 personas. Tenemos en la cárcel 2 generales, o que salieron pero que siguen juzgados, 20 soldados, policías, o sea, más de 100. Y estamos investigando. Pero lo más importante es saber dónde están los jóvenes. Entonces, eso es lo que se nos ha dificultado por una serie de factores que no han ayudado, empezando porque el gobierno anterior inventó la llamada verdad histórica, de que los habían quemado en un basurero y habían tirado los restos a un río, algo que ya se demostró que fue completamente falso. Luego, 362 refugiados en Guatemala y hay 262 albergados y 100 con familiares en Guatemala. Eso es lo de la secretaria. Bien. Bueno, entonces, al principio la versión era de que a los muchachos los detienen las policías, la policía de Iguala, la policía de Cocula, ¿sí?, y los entregan a la delincuencia organizada, un grupo
conocido como Guerreros Unidos, que eran los que dominaban en toda la región y que van deteniendo a los jóvenes. Unos los sacan de la cárcel de Iguala, otros los detienen en los camiones y los entregan a los grupos de la delincuencia, los entregan las policías y que los desaparecen. Esa es una versión en general. Esa versión se mantiene durante algún tiempo. Incluso esa versión la sostienen los organismos de derechos humanos a nivel internacional, que en ese tiempo los representantes de los padres se reúnen con el presidente Peña, los representantes de los padres, incluso con organizaciones no gubernamentales como como Agustín Pro, se reúnen en Gobernación y suscriben un acuerdo para que participe la OEA y un organismo de derechos humanos dependiendo de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, existen esos documentos. No sé si los padres llegaron a conocer esto. Por eso yo hice un reporte puntual para que no quedara solo en los abogados y en los asesores y en los de derechos humanos, sino que le llegara a todos los padres la información, haciendo la historia. De repente, esa era una versión que tenía que ver la desaparición con policías municipales, con presidentes municipales y con los delincuentes locales. De repente, y la primera que da a conocer de que había sido el ejército es precisamente la señora Anabel, y sostiene su dicho con una supuesta declaración de un informante anónimo. Cuando está de por medio, yo estoy de acuerdo en que se reserve la información, se reserve a la fuente de información. Cuando se trata de un acto de corrupción, bueno, hasta de una agresión a una persona, ¿no? O cualquier otro asunto, pero estamos hablando de la desaparición de 43 jóvenes. Estamos hablando de un agravio mayor, un escarmiento, no que los mataran. Entonces, a partir de ahí, sin ninguna otra prueba, solo con esta versión, que incluso ella va como testigo al Departamento de Justicia, declara esto, y esto le sirve al Departamento de Justicia para otorgarle asilo al juez de Barandilla que estuvo esa noche en Iguala.
porque este juez de Barandilla declara de que los muchachos no estuvieron en la comandancia, cuando por otro lado se sabe que sí estuvieron y que de ahí se los llevaron. Entonces, ella es testigo y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, posiblemente con alguna agencia, con la DEA, le otorgan el asilo a este juez de Barandilla. Pero lo interesante es que se atreven en la resolución, a ver si la tienen por ahí, nada más en la parte, se atreven a sostener un juicio así categórico, sin pruebas, según el cual, ahorita lo vamos a leer, la desaparición de los jóvenes no pudo realizarla la autoridad local, ni las policías, ni este grupo de Guerreros Unidos, sino utilizan la palabra, el término, lo más plausible es que haya sido una decisión del gobierno federal y de las policías federales. Entonces, a partir de ahí están las dos versiones. ¿Quiénes fueron? Y si se acusa al ejército, ¿dónde están las pruebas? Entonces yo sostengo, como hipótesis, porque nosotros no vamos a darle impunidad a nadie, tan es así que hay 20 militares encarcelados. Eso no lo hacen en ninguna parte del mundo. ¿Usted ya leyó la carta, presidente? No, no. Lo que yo les di a conocer a ellos, y no lo había yo querido publicar, pero ya el que me dijeron, yo me confundí porque pensé que era la carta ya oficial, que no, es de un grupo. Ya lo que pedí es que mi relato, ¿sí?, con anexos, con toda la información, se subiera a la página. Okay. ¿Sí? Entonces, ellos tienen, ¿sí?, ya como consigna el que fue el ejército. Exactamente lo que dice Anabel. Nada más que si no hay pruebas, yo no puedo inventar nada. Nada más lo único que quiero es tener las pruebas. Si no se tienen las pruebas, pero fíjense hasta dónde llega nuestra voluntad de dejar de manifiesto que no hay impunidad, que de todas maneras, solo por el presunto delito de omisión y de delincuencia organizada están procesados los soldados. Porque sí está demostrado que cuando sucedieron estos hechos salieron soldados a la calle en Iguala y estuvieron en la comandancia y estuvieron en un hospital donde estaban los jóvenes. Pero eso, como también el hecho de que se hayan llevado a los jóvenes al cuartel, no existen pruebas. ¿Y que había infiltrados del ejército en sí, sí, ya también eso se aclara. Okay. Eso también lo estamos aclarando. ¿Pero sí había? Sí, pero no infiltrados. Era un agente que
que era soldado y que estaba trabajando. Esa es la opinión que tiene la Secretaría de la Defensa. Yo he pedido toda la información, le entregamos todos los archivos. Es más, les hemos dicho, vayan con especialistas a buscar todos los archivos en comandancias, aquí en la Secretaría de la Defensa. Busquen todo. No hay interés en encubrir a nadie. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos importa esto? Bueno, nos mandan de la DEA información porque nos pidieron que solicitáramos. Hablé yo con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y nos mandaron grabaciones de la DEA porque la DEA estaba escuchando a estos delincuentes y entonces mandan unos audios en donde hay una plática de delincuentes y acusan, o uno le dice que a un coronel entonces, ahora general, encargado de la zona militar, no de Iguala, sino de Altamirano, le daban dinero los delincuentes. Entonces, por ese hecho, ¿sí?, que es un indicio de delincuencia organizada, se solicita la orden de aprehensión contra este coronel. Pero resulta que esa grabación, además que no pertenece a Iguala, sino a Altamirano, quienes son de Guerrero saben las diferencias que hay entre Iguala y Altamirano. Se da esa grabación 3 meses antes de los hechos de Iguala. De todas maneras, el señor está procesado, el oficial está procesado. Pero esto es a lo que voy. Miren lo que hace el Departamento de Justicia. Bueno, no, esto no quiero, esto ya se sabe, que ya fue ella fue testigo. No, lo que quiero es lo que está en la resolución, que la vez pasada lo vimos. Está en inglés y se tradujo. La resolución que lleva a otorgar el asilo al juez, para que vean lo contundente que es. Entonces, como ya nos ha pasado, bueno, imagínense que la señora Anabel, ya lo he dicho, además de declarar en contra mía, hace un libro que difunden 15 días antes de la pasada elección y no hay nada que sea cierto, puras mentiras, no hay una sola prueba. Una, dice que fui en el 2006 a un acto a La Laguna y que ahí me encontré con el señor Villarreal, un narcotraficante, en un hotel, y que ahí me entregó un portafolio lleno de dinero que se lo entregué yo a quien me ayudaba del Estado Mayor, el general Audomaro Martínez. Yo todavía hasta el día siguiente que supe de eso, le dije a Audomaro, oye, ¿qué pasó con el portafolio? ¿Dónde quedó? ¿Sí? Pura mentira. Lo otro, que hablé por teléfono, creo que con
Pues con Zambada. ¿Dónde está? Nunca he visto a Zambada, nada más por lo que les estoy platicando de don Julio. Pero no es que la señora invente, nada más. No solo es que tenga mucha imaginación, es que yo creo que la señora es informante de la DEA. ¿Y cuál es el fondo del asunto? Pues lo que quieren es debilitar las instituciones para que, si el gobierno está débil, puedan mandarnos desde el extranjero. Nada más que eso no lo han logrado ni lo van a lograr, porque yo puedo resistir. ¿Por qué resisto? Porque tengo autoridad moral. Porque si no fuese yo honesto, esto es una lección para los jóvenes. Si uno no actúa con integridad, con honestidad, por eso es muy importante. Cuando debatí con Diego, un gran parlamentario, orador, hace 20 años, vean ese debate, fue como en el 2000, hace 24 años, ahí con López Dóriga. Ya ven que yo tartamudeo y ni siquiera hablo de corrido, pero tengo mi conciencia tranquila, no soy corrupto y no establezco relaciones de complicidad con nadie. Entonces eso me da aplomo, me da seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente este hombre que habla tanto, ¿no?, de corrido y que es un buen parlamentario, un buen orador, se pone nervioso porque yo llevaba un sobre de esos negros así como de radiografía y sacaba yo así, nada más le sacaba yo una hojita que era una foto, no era nada, pero él se le iban los ojos viendo y la volvió a meter la foto. Estaba nerviosísimo porque estaba de por medio lo de Punta Diamante y estaba de por medio de que él ganó el debate cuando Zedillo y el ingeniero Cárdenas y desapareció 2 meses. Era candidato y gana el debate, se va a las nubes, pero como lo tenían concertado, arreglado, ya no sigue haciendo campaña, desaparece. Luego se sabe de que le entregan unos terrenos de Punta Diamante y se alía con Salinas y es el que pide en la Cámara de Diputados, se sube a la tribuna a decir que había que quemar las boletas electorales de la elección del 1988. Sí. Entonces, pero esto es lo que quiero, aparte de lo de Anabel. Aquí está. La Corte, que es la Corte, no el Poder Judicial Independiente de Estados Unidos, sino del Departamento de Justicia. También está de acuerdo, esto es para darle el asilo al juez, con el testimonio creíble de la demandada, demandados, y la señora Hernández, o sea, Anabel,
testimonio de que el Ejército Mexicano y la Policía Federal Mexicana participaron en y estuvieron presentes durante los ataques y la desaparición de los estudiantes. Y fíjense lo que agregan. Resulta inverosímil que un departamento de policía municipal de Guerrero tenga la influencia política y los recursos necesarios para organizar un intrincado encubrimiento, porque no conocen lo que era en ese entonces esa región y el contubernio que existía entre autoridades municipales y la delincuencia y la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos. Es mucho más plausible, esta es una acusación, que el gobierno federal mexicano y la Policía Federal fueran los responsables de este horrible incidente. Esto es lo que yo rebato. Y lo que quiero es, a ver, ¿dónde están las pruebas? Y esa es la diferencia. Y como me lo hizo a mí Anabel, pero no solo eso, se lo hicieron al secretario de la Defensa del gobierno anterior, la DEA lo detuvo y en ese entonces también avisaron a los 5 minutos, 10 minutos después. No dijimos nada, pero en su momento pedí el expediente. Me enteré que ni siquiera Trump sabía que lo había hecho la DEA. Y tengo una explicación de fondo sobre esto, aparte de la que ya expuse, de que apuestan a debilitar a las autoridades, a los gobiernos, para que ellos tengan el mando siempre. Pero en ese entonces nos mandaron el expediente y ahí están en las redes, porque lo subimos y no hay ninguna prueba. Y ya habían encarcelado al secretario de la Defensa del Gobierno de México. Estamos hablando de una institución de nuestro país. Entonces, ni conocía yo al secretario de la Defensa, o sea, no tenía yo trato personal con él, y se trataba del gobierno del presidente Peña, igual que esto. O sea, esto fue en el gobierno anterior, sí, pero tenemos que apegarnos a la verdad. ¿Y por qué siento, no? Aparte de esto de tener siempre bajo sospecha a las autoridades de un país y poder así entrometerse en la vida interna de las naciones y de los pueblos? Además de eso, ¿por qué? Porque cuando Calderón les abrió la puerta de par en par, entonces sí, desde la embajada ordenaban todo, embajada de Estados Unidos aquí, e incluso se llevaron a marinos a formar, a formarlos en el Comando Norte,
y estaba el Plan Mérida, y nos mandaban helicópteros para que se usaran en el exterminio de personas, en masacres. Entonces, hay testimonios, tengo pruebas, están los cables de Wikileaks, en donde los embajadores en ese entonces de Estados Unidos decían que la Marina cooperaba y el Ejército no. Y yo lo que sostengo como hipótesis es que, como de una u otra forma el Ejército no ha dejado que se metan y que hagan lo que les dé la gana en nuestro país, pues tratan de socavar la credibilidad del Ejército. Es otra explicación que tengo. Entonces, si fue el Ejército, si fueron además lo tengo por escrito, le he dado instrucciones al secretario de la Defensa. Si están detenidos los militares es porque le he pedido que cuide, que no se fugue nadie y que todos respondan ante la autoridad. Y en los textos, lean el documento que estamos dando a conocer. Le digo, es un error garrafal y un crimen el que por proteger a 5, 10, 15, 20 elementos del Ejército que resulten culpables, se afecte toda una institución, que fue, creo yo, el error que cometieron en el sexenio pasado. ¿Por qué van a inventar lo que no sucedió para dar un carpetazo? Este asunto no se debe de cerrar nunca, debe ser expediente abierto, no puede prescribir. Entonces, todo esto va acompañado del trabajo que estamos haciendo todos los días de búsqueda. Acabo de dar a conocer, publiqué una ley de amnistía, porque si los que participaron nos dicen, nos dan información, o los que saben de dónde están los muchachos, los apoyamos con amnistía y les damos protección. Y aprovecho para volverlos a exhortar a eso, que nos ayuden, porque lo que más nos importa es saber sobre el paradero de los jóvenes. Ahora todo tiene sentido. ¿Por qué Anabela Hernández estaba tan preocupada cuando estaban juzgando a Genaro García Luna ahí en la corte criminal de Brooklyn, Nueva York? Ella no faltaba ni un solo día cuando se estaba juzgando. Parecía ella la abogada, parecía ella la más afectada, la más nerviosa. Así lo dice nuestro presidente AMLO. Lo acusa, la señala como una informante de la DEA y trabaja con el propósito de debilitar las instituciones mexicanas, todo por el orden de Estados Unidos. Así de claro. Dice AMLO, yo creo que la señora es informante de la DEA. ¿Y cuál es el fondo del asunto? Lo que quieren es debilitar las instituciones para que si el gobierno está débil puedan mandarnos desde el extranjero. Nada más que con eso no lo han logrado ni lo van a lograr, porque yo puedo resistir. Así lo mencionó nuestro presidente AMLO. ¿Y por qué resiste o por qué puede resistir tanto? Porque tiene autoridad moral y tiene el apoyo de muchos mexicanos, y lo reafirmamos con esta elección del 2024, ganando la mayoría absoluta
con Claudia, con Morena, en los diputados, en la Cámara de Senadores, que siga la transformación y que no se nos olvide que Anabel Hernández es una informante de la DEA, debe de considerarse una traidora a la patria.